Hola a todos, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos acompañan en una nueva edición de este programa La Luz de su Palabra. Sean todos bienvenidos. Esperamos que el Dios del cielo, el Dios en el cual usted y yo creemos, su bendición pueda alcanzarle hasta la comodidad de su casa, el asiento donde quiera usted se encuentre, pueda sentir que Dios habla a sus corazones. Vamos en este momento a enviar un saludo cariñoso y un gran abrazo a todas las personas que nos observan en el exterior de nuestro país, Argentina, Colombia, República Dominicana, Miami y otros países. Esperamos que Dios pueda también hablarles a ustedes, a nuestros hermanos que nos observan y amigos también desde aquí de Venezuela, a los hermanos del Táchira, a las personas que nos ven desde Maracaibo, Trujillo, Barquisimeto. Dios les guarde, Dios les bendiga a ustedes y esperamos que podamos disfrutar todos de esta programación. Está con nosotros esta noche, a quien ustedes ya conocen, el pastor Eli Rangel. Bienvenido, pastor, un Gracias. programa más. Esperamos que nosotros podamos disfrutar de este programa y poder compartir con los televidentes lo que hemos aprendido para la lección de esta semana, sin descanso y rebeldes, ¿no? Sin descanso y rebeldes. Sin descanso y rebeldes. Para iniciar, pastor, deseamos tener una oración. Por favor, tenga la bondad. Sí, vamos a orar para entonces estudiar la lección. Nuestro Dios y cariñoso Padre que estás en los cielos, para nosotros es un honor poder invocar tu nombre, oh Dios, para poder entender tu palabra. Permite que hoy podamos discernir, Señor, este mensaje tan importante en este tiempo en que vivimos y que tú puedas colocar en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Bendice a todos los televidentes y que tú puedas asirnos, oh Dios, de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastor, la lección de esta semana trata una interesante relación que hay entre la pecaminosidad de la raza humana caída y la falta de paz interior. Las inquietudes humanas siempre están presentes en todos lados, en cualquier escenario. Perturban la paz humana e incluso nos llevan a cometer errores de los que más tarde podemos arrepentirnos, ¿no? Tal es el caso de la lección que vamos a discutir de esta semana, sin descanso y rebeldes. En ella podemos nosotros ver a un pueblo que se rebela contra Dios, aún habiendo ellos presenciado un despliegue de poder de parte del cielo en favor de ellos, en favor de su bienestar, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de Dios con ellos? Introducirlos a una tierra que había prometido con muchos años de anterioridad a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos hombres recibieron la promesa de esa tierra y ellos estaban a punto de disfrutar la promesa, valga la redundancia, que se les hizo a estos personajes de la historia y que su fe habla aún hoy a nosotros a través de la palabra de Dios. Para tratar, pastor, de introducir el primer punto de la lección, vemos aquí en la primera parte agitación en el desierto, ¿no? Es bueno recordar que el pueblo de Israel disfrutó de grandes bendiciones, ¿no? Ellos fueron extraídos de la nación egipcia, Dios manifestó su poder en gran manera con el objetivo de que no solamente los egipcios pudiesen presenciar que había una divinidad que quería adueñarse de su pueblo y sacarlo y llevarlo a un mejor lugar, y también por parte del pueblo de Israel ellos querían bienestar para sus vidas, porque el lugar donde ellos estaban les era incómodo, ¿no? Sin embargo, pastor, en este escenario nosotros vemos a un pueblo inquieto, incómodo, vagando por el desierto, pero parece que olvidó las grandes bendiciones que Dios derramó sobre ellos con anterioridad, ¿no?
Y de hecho, en el futuro inmediato, ¿no? En el futuro, perdón, en el pasado inmediato al presente que ellos estaban. Sí, ellos trataron de como de olvidarse, ¿no? De una manera consciente, o como con una memoria, como decía el folleto, ¿no? Una memoria selectiva, Sí. que ellos pudieran ignorar o olvidarse de la esclavitud, olvidarse de que habían sido esclavos, pero acordarse de algunas cosas muy triviales, ¿no? Como por ejemplo el ajo y la cebolla, como los pepinos. Esto pues nos trae bastante curiosidad, ¿no? Como ellos anhelaban estas comidas de Egipto y querían volver otra vez a la misma experiencia que habían tenido en Egipto, y ellos pues en ese lapso de ahora estar en el desierto con estas circunstancias, ellos anhelan volver otra vez a la misma posición donde estaban, porque pues allá habían ese tipo de comidas, pero olvidando selectivamente la esclavitud, que habían sido esclavos, ¿no? En Egipto. Claro. Ahora, pastor, surge una pregunta para debatir. Y para ustedes televidentes que nos están observando y nos están escuchando, pues si ustedes quieren participar en el chat, háganlo. Estamos atentos a sus comentarios y a sus preguntas también para atender a sus dudas. La pregunta dice así, escuchen. Dice, ¿por qué el pueblo quiere volver a su pasado? Porque quiere volver otra vez a su pasado. ¿Por qué quiere volver a su pasado? O sea, ellos, como usted bien lo dijo, parece que se olvidaron de las incomodidades que les ofrecía Egipto. Sí. ¿No? Y hay que ver la contraparte de esto, ¿no? Hay una historia atrás de este desierto, porque el pueblo de Israel sale, y en esa salida del pueblo de Israel, cuando Moisés los saca de Egipto, pues viene una gran multitud, ¿no? Dicen que eran como 600,000. En números porcentuales, unos 3 millones de personas, caminando en orden cerrado hacia el Mar Rojo. Y los lleva Dios a través del desierto, y entonces ellos allí en el desierto empiezan a hacer este tipo de comentarios y querer volver. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos querían? ¿Era por esa multitud? ¿O eso influyó mucho en esa multitud mixta? Una multitud mixta que por ver los prodigios, las 10 plagas que Dios hizo en Egipto, pues ellos dijeron, no, este seguro es el Dios. Este es el Dios de los israelitas, tenemos que irnos con ellos. Puro fanatismo. Pura emoción, y entonces ellos querían irse también, y salió esa multitud con muchas raíces egipcias, o diciendo, o tal vez la tenían todas las raíces, porque no habían cambiado mucho. Y ahora en esta circunstancia en el desierto, ellos sacan a flote eso que ellos tenían, como era volver porque ellos eran de allá. Y eso es lo que pasa también en nuestro tiempo. Nosotros queremos volver a hacer lo que hacíamos antes, cuando ya Dios nos llamó y nos seleccionó, nos trajo de esa esclavitud, que no podemos olvidar de dónde Dios nos trajo a nosotros, de dónde vinimos. Y hay gente que se olvida, ¿no? De dónde Dios los sacó. Y precisamente por eso, ¿no? Porque hay una batalla entre el bien y el mal. Si alcanzamos o perseguimos esa Canaán, o simplemente la volvemos como una historia ficticia, o eso está muy lejos, quién sabe. Claro. Pastor, hay una base bíblica, ¿no? Para lo que usted ha mencionado, y ustedes televidentes, quiero compartir esta lectura también para que nosotros podamos fundamentar o colocar la base sobre los comentarios que se han hecho aquí. Dice, y la gente extranjera, repito, Números capítulo 11 del versículo 4 en adelante, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, pastor, vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Sí. Es interesante, y es común que la carne la pidieran, es común que
ese tipo de alimentos ellos los pidieran. Pero los ajos y la cebolla. Los ajos y la cebolla me traen mucha curiosidad en este texto, ¿no? ¿Por qué el pueblo de Israel anhelaba comer ajo y cebolla? Deberíamos hacerle un estudio minucioso a eso, porque ellos querían, que eran las propiedades que tenían el ajo y la cebolla en Egipto, ¿no? Era el pueblo de los ajos y la cebolla, pastor. Les gustaba oler a cebolla, a ajo. Buen perfume, okay, ¿no? Claro, no es la comodidad quizás de muchos, pero sí. El problema yo no tengo problema con el ajo y la cebolla. No, yo tampoco. Me gusta mucho. Y bueno, y para el COVID es bueno, ¿no? Y en este tiempo deberíamos comer mucho ajo y cebolla. Claro, entonces, fíjese ahora, el problema, queridos amigos y hermanos, no estaba en los ajos y en la cebolla, pastor. Estaba en la memoria selectiva que ellos hacían de su pasado, porque ellos recordaron lo que el paladar sentía. El agrado que se sentía meterse quizás un pedazo de carne a la boca, bien aliñada con ajo y cebolla, ¿no? Sí. Con pepinos y melones. Pero en este caso, ellos están olvidando el momento difícil que ellos vivieron en Egipto, claro, los momentos complicados de la vida y que estaban condenados a la perdición. Y a pesar de que la esclavitud era tan tremenda en Egipto, ellos tenían tiempos de bonanza, tiempos donde ellos, tal vez en el momento del alimento, ellos pues tenían ese reposo, ¿no? Claro. Pero ahora, al verse al frente de una tierra inhóspita, una tierra desierta, donde no hay agua, donde no hay comida, donde la provisión era escasa. Sí, era el maná que caía del cielo, porque no había otra provisión, era el maná. Ellos ya, están cansados de este pan tan liviano, dice Números 21, ¿no? Y entonces donde empieza ese desenlace, ¿no? Ellos queriendo irse hacia atrás, pero enfrentando una circunstancia de provisión de Dios. Claro. Y valga decir un último comentario, pastor, del punto para pasar al siguiente. En medio de su esclavitud, ellos no tenían reposo. ¿Ves? Entonces, en ese punto de la historia, sí, Dios les está dando el alimento que es el maná del cielo, símbolo del pan de vida, que es la palabra de Dios, que es la que trae la paz interior. Y lo que es tan importante, ¿no? Como es el pan del cielo. Entonces, fíjese que allí, en ese aspecto, los seres humanos son incomprensibles. Cuando estamos bien, cuando gozamos de una buena protección divina, cuando gozamos de bendiciones del cielo. Oye, en este tiempo no se ve caer maná del cielo, ¿no? Pero en determinadas situaciones vemos cómo Dios interviene para poder rescatarnos, para poder bendecirnos y para poder suplir nuestras necesidades. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hasta aquí no nos ha faltado nada. Así es. Estamos bien. Entonces fíjense que allá hay un punto para reflexionar, queridos televidentes. Hay un punto para reflexionar. Es mejor recibir el pan de vida que da la paz interior que todo el mundo busca, y no volver otra vez a Egipto a disfrutar, y entre comillas disfrutar, de la esclavitud que solamente puede ofrecer el mundo. Y Dios nunca va a hacerse sordo a nuestras necesidades. Correcto. Él siempre va a estar allí para sustentarnos y proveernos. Así es, pastor. Bueno, es contagioso, pastor. Lo que ocurrió. Es contagioso, ¿no? Recordemos el escenario donde María y Aarón parecen molestos, ¿no? Y comienzan a murmurar contra Moisés. Y vamos a leer un momentico los primeros 3 versículos del capítulo 12 del libro de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Así es. Y bueno, pastor, mire, tratando de leer el contexto, ¿no? No pareciera ser un pecado tan grave murmurar contra otra persona. Pero fíjese que si nosotros leemos un poquito más hacia abajo,
nosotros vemos que el Señor toma acciones duras Sí. con María. O sea, Dios no tiene la menor intención de pasar por alto el error de María y Aarón, y pone un stop a la situación y bueno, y le envía una de las temibles y más espantosas enfermedades para el antiguo Israel, que era la lepra, ¿no? La lepra. Era una de las consideraciones de un pecado terrible, abierto, ¿no? Sí, rebelión abierta. Era ¿no? la rebelión abierta. Entonces, parece que murmurar, o nos parece a nosotros que murmurar contra otra persona no parece algo tan... Pareciera que no es sí, grave, que no pero es uno de los... mire, es que son las pequeñas zorras las que echan a perder los grandes viñedos, dice el sabio Salomón. Porque la murmuración que enfatiza la Biblia siempre ha sido uno de los primeros pecados en el cielo. En el cielo, cuando se estableció la rebelión de Lucifer y los demás ángeles, la tercera parte de los ángeles, fue por esas contrataciones, esa murmuración, o dice que su cola arrastraba la tercera parte. Esa cola, esa es una palabra griega, ¿no? Hebrea, porque es en el Apocalipsis, dice que esa cola era las contrataciones, la política de Lucifer, y eso fue lo que lo hizo expulsar del cielo, porque si no seguía dañando a más ángeles, más seres extraordinarios que Dios había hecho, y entonces el cielo pues se veía en peligro. Es por eso que ahora, viéndolo desde el punto de vista micro aquí en esta escena, pues lo mismo, es la gran batalla que siempre ha existido, de murmurar y murmurar contra Dios, ¿no? Contra Moisés, aquel líder que Dios había establecido, y cómo irnos en contra de eso, y Dios de una vez establece su pauta, ¿no? Dios empieza a establecer su pauta allí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, ya la pregunta quizás queda respondida, pero para ustedes también lanzamos la pregunta para quizás debatirla aquí y que ustedes puedan comentar a través del chat. Dice, ¿por qué Dios fue tan rápido para condenar a María y Aarón? ¿Cuán grave era el asunto, no? Muy grave. Y bueno, pastor, no lo vemos como un pecado moralmente grave, como cometer adulterio. Como siempre son los pecados, sí, adulterio, fornicación. O violar el sábado de repente, ¿no? Sí. Codiciar los bienes ajenos, que son pecados también, y sí, que Dios los condena, porque están aquí en su palabra. Y bueno, pero no hacemos énfasis a la murmuración o al chisme, o por ejemplo el decir falso testimonio, que es el noveno mandamiento. Porque no parecen ser tan graves. Pero resulta que en este escenario, para Dios sí es importante. Muy importante. El hecho de que María y Aarón hubiesen murmurado contra Moisés. El descrédito de una persona, el exponer a una persona públicamente, y en este caso Moisés, que era el líder de Israel, exponerlo y quitarle todos sus créditos, quitarle toda su autoridad, quitarle toda su investidura, pues eso hizo que fuera como un escupitajo en el rostro de Dios, como cuando Jesús, pues cuando lo están escupiendo, eso lo ve Dios, y inmediatamente Él toma cartas en el asunto, y ocurre lo que fue el juicio de una vez, ¿no? Porque murmurar, descreditar a alguien es un pecado muy fuerte, aunque sí, pareciera hoy normalmente. Normal, si pareciera algo normal. Que hasta nosotros mismos, ¿verdad? Caemos en ese terreno del enemigo de murmurar, de criticar, de dañar a otro, de calumniar. La calumnia es algo muy terrible, o sea, inventar un cuento de alguien que eso no lo ha hecho a esa persona y que usted cree que es así. Eso es una calumnia. Claro. Y es lo que es uno de los pecados. Claro, allí la calumnia, pastor, nace por algo, ¿no? O sea, hay algo que va atrás de eso. Y digamos que María y Aarón, con respecto a estas murmuraciones, se traen algunos, por así decirlo, violan directamente la ley de Dios, porque ellos, en el corazón de ellos nace la envidia. Sí. O sea, es implantada la envidia. Sí, ¿acaso no ha hablado Jehová por nosotros, solamente por Moisés? ¿Ve? Entonces, más allá de que Moisés se haya casado, entre comillas, con una extranjera, porque ella no era extranjera. Ese no era el problema. No era el asunto, ¿no?
detrás de eso había algo más. Claro. Entonces Dios interviene y condena O sea, a María. que pudiéramos decir, como el escritor, que se estaba atacando era el espíritu de la profecía, el espíritu del profeta. Así es. Porque Dios había comisionado a Moisés, lo había investido como dirigente de Israel, y ahora estaban atentando contra eso. Ese fue el pecado que de una vez Dios, pues... Así es. Entonces, bueno, el Señor hiere a María con una lepra, una de las enfermedades más temibles en el antiguo Israel, y era una enfermedad sumamente contagiosa. Claro. Pero la murmuración también aplica como la lepra. Es como una lepra. Porque es contagiosa también. Sí. Entonces no sabemos cuántos habían presente en el momento, no sé cuántos en medio de su trabajo pudieron haber escuchado a María murmurar contra el ungido de Jehová. Sí. ¿No? Y eso se convirtió también y eso en tiene su historia, ¿no? Claro. Tiene su historia en la Biblia. Ahí vemos la historia de Saúl y David. Cómo Dios, cómo David llega y dice: yo no puedo tocar al ungido de Jehová, yo no puedo ir contra él. Él lo podía hacer porque primero había ganado todas las batallas, Claro. había derribado al gigante Goliat. Se había convertido en un agorero, en un hechicero, o sea, era digno de muerte, era una lepra. Así es, era una lepra. Pero había sido ungido. La gran diferencia. El ungimiento a cualquiera, ¿sí entiende? Entonces ahí es cuando hace historia, hace eco a esto, y ahora nos venimos a la historia de María, cuando murmura contra Dios y contra Moisés, en el caso de poner por delante, para como ablandar un poco, por la mujer cusita. Claro. Con Sí, la que se una con excusa, Séfora. una excusa, ¿no? Una excusa. Sí. Ahora, pastor, es interesante la manera en cómo Moisés intercede, ¿no? En ese momento. Y dice: oye, Señor, perdónala. Sí. Perdónala. Y ahí empieza a manifestarse ese carácter manso y humilde de Moisés. Se empieza a reflejar aquí, ¿no? En esta parte de la historia que nosotros discutimos. Y el Señor, sin embargo, cura la lepra de María, pero le dice: sácala del campamento, dale 7 días para que se purifique, para cumplir el ritual de la purificación. Pero más allá de eso, eran las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias del murmurar. O sea, Dios puede perdonar los pecados, pero no puede pasar por alto las consecuencias, queridos hermanos. Siempre vamos a tener consecuencias. Siempre. Entonces, De todo lo malo que hagamos. ¿por qué el Señor permite las consecuencias? Bueno, esto nos da a nosotros lecciones para no volver a cometer el mismo error, ¿no? Como dice el texto, ¿no? De memoria. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es. O sea, para nosotros. ¿Quiénes están en los fines de los siglos? Pues nosotros, así es. Estamos al borde de la vida eterna, Dios mediante, ¿no? O de la muerte eterna. Oh. Sí, en el nombre del Señor, pues. Sí, porque o sea, estamos entre el bien y el mal. Así es. Cualquier mala decisión que tomemos podemos tocar las ventanas de los cielos o finalmente ser destituidos de esa. Bueno, el Señor nos ayude entonces a llegar al cielo. Vamos a entrar en otro punto, pastor, interesante. El descontento lleva a la rebelión. Esta interesante historia, pastor, relata el escenario cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra, sí. ¿no? Interesante el hecho de manifestar los informes de estos 12 espías, porque hay una gran diferencia entre un grupo mayoritario y un grupo minoritario, que son 2 personas. Hay un contrapeso. ¿no? Sí, hay un contrapeso enorme. Entonces esto le ocasionó graves consecuencias al pueblo. ¿Ves? Tanto que lo destituyó. Sí. No pudieron entrar. Entonces no pudieron entrar. Entonces quiero pastor, leer por acá 2 citas bíblicas. Ajá. Que se encuentran en el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33, y leo para ustedes también. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Fíjense el drama que ellos hacen y la película que montan, ¿no? Dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, ¿no? Tremenda esa concepción, ¿no? Yo digo que era como una concepción paupérrima, ¿no? Decir, de lastre, de lástima, de considerarse sin condiciones divinas, sabiendo que el mismo Dios de Caleb y Josué tenían las mismas prerrogativas para ellos. Claro. Ellos habían sido escogidos para traer ese informe también junto con los otros dos, pero se consideraron como langostas. Yo digo que es una concepción psicológica que ocurrió en ellos allí. Claro. Se consideraban tan pequeñitos, tan con ese informe tan que insignificante. Como pudiese pasar hoy en día, ¿no? Nada me sirve, he pasado meses, años y estoy en lo mismo. No puedo avanzar, creo que no voy a seguir en esto. No quiero esta vida, en fin. Ya, me muero y tal. Ahora, fíjese la contraparte, pastor. Aquí en el capítulo 14, a partir del versículo 7, escuchen ustedes para que podamos debatir aquí. Dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, y este fue el informe de Caleb, ¿no? De Caleb y Josué. Dijeron: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y ellos se sentían grandes, ¿no? Oye, ellos tenían la autoestima demasiado. Dice: su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Imagínate esto, ¿no? O sea, cuando ellos están dando ese informe, querían como apedrearlos por la actitud positiva que ellos tenían. Sí, entonces... Y eso suele pasar, ¿no? Que tú estés positivo y otros no te sigan la corriente. Mejor vamos a quitarlo. Y me gusta como dice Caleb, ¿no? Y Josué. El versículo 30 de Números 13. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. A veces hay que hacer callar. La actitud fue decisiva. Mire, cállese mejor. No siga hablando. Así es. Hay que hacer callar, como hizo Caleb. Tremendo. Bueno, pastor, pero fíjese aquí. ¿Por qué el pueblo se rebeló? ¿Y contra quién era esa rebelión? Bueno, ahí está. Y estamos enfatizando en el libro de Números, ¿no? Que también hay otra historia allí paralela, pudiéramos decir, y quisiéramos ver la connotación en Números 21, cuando Dios manda serpientes al pueblo. Okay. Precisamente por la pregunta que me estás haciendo, dice el versículo 4. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino. Los 10. Están desanimados. Y comenzó a hablar contra Dios. No comenzaron a hablar a Dios, sino comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo una serpiente venenosa que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Tremendo, ¿no? Tremendo. Aquí nos damos cuenta nosotros entonces que el murmurar contra Dios, o sea, ellos no solamente murmuraron contra Moisés, sino al hacerlo contra Moisés lo estaban haciendo con el que él había puesto, con la autoridad. Y obviamente quien estaba detrás de esa autoridad era Dios. Sí. Y ahí es donde va el pecado directamente contra Dios. A veces le echamos la culpa a la serpiente, a veces le echamos la culpa a Eva o a Adán, pero siempre le vamos a echar la culpa al Creador. Así es. Ahora, al Hacedor. Fíjese, pastor, que el momento en donde se desarrolla la historia, el pueblo se irrita, ¿no? Parece que está cansado de comer el mismo maná. Sí, hay un descontento. Parece que ellos están cansados de ver arena
porque no ven otra cosa, Sí. pero finalmente parecía que olvidaban diariamente que Dios era el proveedor de sus Y necesidades. dice que estaban cansados del pan tan liviano y del agua. Solo hay agua y pan liviano. Y no olvidaban eso. O sea, Olvidaban la eso. provisión de Dios. Así es. Entonces fíjese que ellos se irritaron a causa del informe positivo que estaban dando Caleb y Josué, que eran 2 nada más, y del resto de los 10 decían, no, nos van a aplastar, somos langostas, no, nosotros somos buenos para nada, pues, algo así. Sí. Pero quien estaba detrás de esa tierra ni siquiera eran ellos, era Dios quien estaba detrás de esa tierra para dársela a ellos. Correcto. ¿Ves? Entonces, la cuestión está en que ellos, esos 10, sí estaban cometiendo un pecado digno de ser apedreado, Directamente. digno de ser raído del pueblo. Pero la parte que les toca a ellos es la parte con la que reaccionan contra Caleb y Josué, Sí. ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues, Caleb y Josué no estaban haciendo nada malo, simplemente te mantenían una fe firme y decían, si Dios nos ha ayudado hasta aquí, pues también nos ayudará a poseer esa tierra. Esa era la fe de ellos. ¿Y cómo nos olvidamos de eso? ¡Wow! ¿Cómo Increíble. nosotros nos empeñamos en las cosas que vemos solamente, pero olvidamos ese pasado provisto de bendiciones de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de tantas cosas hermosas que Dios ha hecho, pero que nosotros llegamos a este desierto donde donde están dando este informe y vemos el informe malo y creemos que sí, como que sí tienen razón la gente, ¿no? Como que esta gente sí tiene razón. Yo creo que debemos apoyarlos porque primero son la mayoría, ¿no? Claro. Y estos 2 muchachos, bueno, están jóvenes, están muy emocionados, no, o sea, no olvidar eso, que Dios está allí. Ellos podían comérselo como pan, ¿no? Como un bocado de pan, Así pero estos eran considerados como langosta. Y allí nos olvidamos nosotros de la provisión de Dios. Y Dios qué gran siempre diferencia, ¿no, pastor? va a dar esa provisión. Y Josué y Caleb dice, no seáis rebeldes contra Jehová. Ellos suplicaron, de una vez suplicaron a Dios de que no fueran rebeldes. Así es. Bueno, pastor, para entrar en el siguiente punto, Dios toma acciones, ¿no? Fíjese lo que dice el versículo número el número 10, el número 10. Quiero terminar el versículo número 10 que usted comenzó leyendo. Ajá. Pero no lo terminó. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos en base a ese informe positivo. Pero fíjese lo que dice acá, dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y mira la acción del Señor, pastor, dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tremendo. Abiertamente. Fíjese que Dios le estaba mostrando a Moisés un futuro prometedor. Sí. Y a la vez estaba condenando y truncando y sacando de raíz el pecado y la rebelión abierta que había en ellos, ¿no? Esa incomodidad que ellos tenían les había ocasionado una rebelión abierta, ¿no?, contra Dios, y de alguna forma, pues eso es un pecado directo. Sí. Escupirle la cara al Señor, en pocas palabras. Y bueno, pero la gloria de Dios vino, ¿no? Dice, sí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Las cosas van de mal en peor. La súplica, comentario, ¿no? Desesperada de Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová. Y es desoída y toda la asamblea se prepara para apedrear a sus líderes. El descontento conduce a la rebelión y la rebelión finalmente lleva a la muerte. Esa es la consecuencia final del pecado, de este pecado tan tremendo como es la murmuración. Finalmente lleva ¿a qué? A todos los pecados. La muerte. Da a luz la muerte. Ahora, pastor, es interesante la forma en cómo Dios se manifiesta, ¿no? Se manifiesta allí, la gloria de la Chequina empieza a ser visible para todo el mundo, y las piedras que estaban en las manos de esas personas que querían apedrear, y no solamente querían apedrear a Caleb y a Josué, Moisés también iba a llevar del bulto allí, ¿no? Pero el Señor interviene
y dice, ¿hasta cuándo me irrita este pueblo? Sí. ¿No? Yo creo que en momentos Dios ha tenido la oportunidad de solamente con decir algo, destruir al pueblo y se acabó todo. Y a Moisés se le estaba dando una gran oportunidad de volver a ser el segundo Abraham. Sí. Porque le dijo, sobre gente más fuerte yo te voy a poner. ¿Ves? Sí, porque a Moisés le tocaba pelear allí. Pero mire la mansedumbre con la que actuó Moisés, pastor. Dice, el hombre más manso sobre todas las... Dice acá, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿No? Y mire el ruego de Moisés, que es sorprendente y es lo que destaca aquí en esta parte de la lección. Dice, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Como dice acá, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona, Señor, ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto. Ahí intercede de manera poderosa Moisés. Tremendo. Qué lección para nosotros. Una intercesión. Ahora, pastor, ¿quién era Moisés? Bueno, un simple ser humano con debilidades, que también en algún momento por un error se le prohibió la entrada a la tierra prometida. Sí. Pero manifestó allí un carácter manso, sí, humilde. Te hice una pregunta por acá, pastor, para debatir. ¿El perdón de nuestros pecados pasa por alto las consecuencias? No las pasa. Todo tendrá consecuencias. Claro, el Señor aquí había destinado a la muerte a todos. De un soplo, les dijo, lo voy a destruir. Vino el juicio de una vez. De una vez. Sí. Hubo ocasiones donde Dios actuaba para que no se siguiera propagando, ¿no? Porque ya era muy extensivo. Es lo mismo que pasó en el cielo. En el cielo era ya la tercera parte de los ángeles, era una gran multitud ya. Entonces ya Dios tuvo que tomar acción rápida, instantánea. Y así pasó también en los evangelios, ¿no? Hubo un momento en que los discípulos pues se llenaron de ira. Y Señor, descienda como hiciste en el pasado, fuego y consume a esta gente, pero... y hagamos nosotros 3 cabañitas y nos quedamos aquí para siempre. O sea, buscando como la solución, ¿no? A los problemas, buscando la solución a esta situación tan difícil. Pero es allí cuando se besa el amor, ¿no? Y la justicia de Dios obrando sobre nosotros, como Él nos brinda, ¿no? Ahorita no cae fuego, ahorita no somos consumidos. Pero caerá, pastor. Pero va a caer. Esas son las consecuencias finales. Ahorita no va a caer, pero caerá. Y nosotros lo sabemos. Nosotros estamos claros en esto. Solo que nosotros queremos divagar en el desierto. Ahora, qué contraste tan tremendo, pastor. Tenemos mucho tiempo en el desierto, ¿no? Sí, estamos vagando. El pueblo de Dios, dice la lección. Estamos vagando por un desierto lleno de incomodidades tal vez. Pero seguro estamos que Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha ayudado hasta aquí. Es más, si nosotros, pastor, hiciéramos una lista de las bendiciones pasadas que Dios ha derramado sobre nosotros, yo creo que llenaríamos un cuaderno fácil. Sí. El hecho de solamente despertar cada mañana ya es una bendición de parte del cielo. Abrir la llave y que salga agua. Tremendo. O ir al pote donde está el agua y conseguirla, eso es. Entonces, fíjese el contraste tan tremendo que había entre el carácter del pueblo en rebelión abierta y el carácter de un hombre manso y humilde. Como esto me trae el recuerdo
como dice Mateo 11, 28 y 29, no, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dice, Juan 21. aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Moisés aprendió de él. Aprendió del Señor. Aprendió durante 40 años en el desierto. Y esa era la gran diferencia. ¿Usted cree que a Moisés en ese peregrinar con el pueblo le hacía a él fatiga? Él había estado 40 años solo. Dios lo preparó, ¿no? Finalmente. Lo preparó muy bien, o sea, estaba muy firme. Así es. Pero lamentablemente le tocó sufrir las consecuencias de un pueblo obstinado porque no estaba cómodo, porque no tenía lo de Egipto, y entonces le tocó llevar la leña, ¿no? Tanto que golpeó la peña 2 veces porque lo hicieron realmente pecar a Moisés. Y él, aún con su ira, ¿no? Como esto es tremendo, porque aún con ira Moisés golpea la piedra 2 veces, que eso era símbolo, ¿no? De Cristo, porque una sola vez tenía que ser golpeado. Pero aún así, después de haber golpeado con esa ira, bendijo al pueblo con agua. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pastor, para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre fe y presunción? Sí, hay una gran diferencia, ¿no? La presunción, pues, es lanzarme del último piso de un edificio y saber que soy hijo de Dios y no me va a pasar nada. No me voy a escalabrar. Porque Dios está conmigo. Claro. Y la fe, pues, es tener esa certeza, ¿no? Que aunque estemos en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros todos los días. Así estará es. Con nosotros. Pastor, la pregunta viene fundamentada porque cuando Dios le dice a Moisés, voy a exterminar este pueblo, Moisés intercede y el Señor accede a la intercesión, ¿no? Es una gran lección para nosotros. En este tiempo, nosotros también podemos ser intercesores de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos que padecen de enfermedades y de situaciones difíciles también. No ha habido un tiempo tan hermoso como este para interceder. Así es. Por otros. Así es. Y saber, ¿no? Porque antes, para saber de alguien que estaba enfermo, tenías que ir hasta la iglesia, que dieran el anuncio o algo. Ahora sabes cada rato por quién hay que orar, por quién hay que interceder. Y bueno, pastor, finalmente el Señor terminó accediendo a esa intercesión de Moisés y dijo, bueno, no lo voy a destruir, pero sí van a morir, van a vagar 40 años aquí. ¿Ve? Finalmente Dios no dejó pasar por alto las consecuencias del pecado una vez más. Y fue por la presunción también. Sí, por la presunción, ¿no? Y de hecho el pueblo se llenó tanto de temor que entonces dijeron, bueno, hemos pecado contra Jehová, entonces sí, vamos a ir a conquistar la tierra. No, ya no era el tiempo, porque entonces ya el pueblo, en vez de tener un arrepentimiento genuino, era un arrepentimiento en base al miedo por la justicia que Dios había hecho en ese momento, ¿no? Entonces, valga decir, porque esto es importante, en el sentido de que nosotros no debemos obedecer por miedo o por las consecuencias al pecado. O por lo que no tenemos. Sí. Porque vivimos anclados a lo que no tenemos o a lo que tienen los demás. Porque entonces no es un arrepentimiento sincero. Correcto. ¿No? Sino un arrepentimiento que está detrás de otra cosa y de un interés propio del ser humano. Los israelitas definitivamente pues se anclaron a las cosas que querían, a las cosas triviales de esta vida, como materiales, ¿no? Y sabemos, hermano, que estamos claros de que nada de este mundo, ninguna cosa material nos puede dar la paz y el descanso y la felicidad que hay solamente estar con Él, solamente estar con Jesús, porque Él es nuestra provisión, Él es nuestro descanso, Él es nuestra ayuda, Él es todo para nosotros. Así es. Pero eso se nos olvida y por eso somos presuntuosos en algunas cosas, ¿no? Así es. Y bueno, pastor, finalmente, pues la fe que nosotros como cristianos debemos tener es una de los requisitos primordiales que necesitamos para ir a la patria celestial. Nosotros no necesitamos extrañar, queridos, nada, absolutamente nada de esta tierra. Todo lo que este mundo ofrece es vano. Finalmente, lo que el mundo ofrece para, entre comillas, ofrecerle una mejor calidad de vida al ser humano, finalmente termina siendo odioso, tedioso para el ser humano y de alguna forma le afecta, ¿no? Y la presunción digámoslo así, es como una satanización. Es una tentación de la fe.
Entonces, no es igual fe que presunción. Recordando la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? Que cuando él es tentado, fue tentado por ese pecado, la presunción. Si tú te lanzas, lánzate abajo y usted sabe que los ángeles van a venir para ayudarte. Así lo dice el Salmo 91, así lo dice Dios. Entonces, o sea, era una presunción. Si él cedía a esa tentación, pues el cielo estaba en juego, el universo. Así es. Y termino con esta frase. Dice, la fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y las provisiones de las Escrituras. Queridos, hemos llegado al final. Deseamos pues que hayan disfrutado de este programa y que allí donde están Dios pueda guardarle y bendecirles grandemente. Así que vamos a orar, pastor, para finalizar. Vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, te agradecemos por darnos esta lección, oh Dios, que aunque fue escrita hace mucho tiempo atrás, sigue vigente para nuestro tiempo. Sigue palpable para nosotros ser amonestados, para nosotros seguir tus caminos. Y aunque este mundo se atraviesen tantas dificultades, tantos problemas, tantas ofertas en este mundo, tú siempre tienes una solución para nosotros. Gracias una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Comparto con ustedes una cita ubicada en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Queridos hermanos y amigos, usted y yo hemos alcanzado los fines de los siglos, el final de los días. Nosotros estamos en un desierto caminando hacia la patria celestial. Y es el propósito divino que usted y yo podamos llegar sanos y salvos. Por la rebelión de un pueblo, muchos no pudieron entrar a esa tierra. Ni siquiera el hombre más manso sobre la tierra en aquel momento pudo entrar, que fue Moisés. Por un error, por un paso en falso que nosotros demos, nosotros podemos perder la tierra prometida. Pero el Señor está dispuesto a llevarnos a puerto seguro. Y está allí para ayudarnos y tendernos la mano cuando nosotros lo necesitamos. Así que quiero en este momento invitarles a que si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Damos gracias por habernos acompañado en la edición del programa número 12. Así que les invitamos a que compartan el link. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche y una feliz semana.